Más conversación, más entretención, más cultura. Comienza el podcast donde todo puede pasar. La hora que no existe. El podcast de Hora 25 con Blanca Ledín. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 22 de La Hora que no existe, un podcast de Hora 25, el capítulo final de la temporada. Hemos tenido diversos invitados e invitadas en esta temporada y hoy vamos a hablar de la producción musical. Por eso tenemos de invitado a nuestro columnista estable de música en el programa, Gonzalo Planet. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, un placer estar aquí en La Hora que no existe. Fabuloso. Y a Vicente Cifuentes, cantautor y también productor musical. Muchas gracias, ¿sí? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Feliz de venir al último. Un poquito Excelente. triste. Sí, se acaba. Pero esperemos que venga otro. Sí. Oye, Vicente, para la gente que no te conoce. Ajá. Espérate, el reloj. Esto tengo que hacerlo siempre porque son me 29 encanta. minutos con 56 segundos de conversación. Qué bacán. Nos podemos pasar. Y te quiero preguntar un poco por los inicios en el mundo de la música, tus inicios. ¿Quiénes fueron tus inspiraciones al principio? ¿Cómo llegaste al mundo de la música? Desde niño, en la música, poniendo discos, cassettes, todos los formatos. Y a mí me pasó algo que trasciende mi vida, mi historia, que es cambiar de país. A los 14 años más o menos, yo me voy a República Dominicana. ¿Por qué? Cosas familiares. Yo me voy a vivir con mi papá allá, qué sé yo. Y allá empiezo a desarrollarme como guitarrista, a estudiar guitarra, qué sé yo. Y empecé a hacer canciones, como a los 17 años, ya a tocar en vivo al tiro. Allá. Excelente. Y de ahí que no paro, básicamente. Volví a Chile a los 24. ¿Y por qué volviste? Y porque a mí yo siempre he sido fanático de la música chilena. ¿En serio? Entonces, si bien en Dominicana hubo una escena que me adoptó muy cariñosamente, yo hice 2 discos allá, mis 2 primeros discos. Como de bachata, ¿no? No. ¿No? No, eran una especie de trova queriendo ser chileno, ¿cachai? Y acá cuando volví quería estar allá, no sé, en fin. Entonces volví porque añoraba ser parte de Chile, de la música chilena, de la que yo soy fanático y es la que es mi raíz más profunda. Y bueno, ustedes dos son como creadores, ¿no? En la música. ¿Cómo definirían ustedes su sello a la hora de tocar o de componer? Uf, qué difícil. Qué difícil. O de Porque producir. es difícil porque yo creo que, bueno, así como Vicente tuvo toda esa experiencia con Chile, República Dominicana, uno de alguna forma con los contextos que vive, de repente va transmitiendo en su música de manera tal vez inconsciente todo lo que ha experimentado en su vida. Y todo eso se transmite en lo que hacen las canciones, en la manera de pensar las canciones. Claro, tu banda, por ejemplo, Matorral, no es la misma cuando comenzó en este como indie rock a lo que ha hecho en los últimos años, por ejemplo. Claro, totalmente, porque en 20 años tocando ya no somos los mismos. Pero, ¿y lograrías encontrar una definición? ¿O si tuvieras que ponerle un nombre? Qué difícil. Hay gente que nos ha dicho, quizás de manera un poco pretenciosa, que es música chilena de vanguardia. No sé si es tan así, porque suena muy bonito. Claro, pero tiene algo experimental que más o menos Claro. lo une a las vanguardias, puede ser. Y sin ser algo, digamos, inentendible o algo así, porque igual son canciones que tienen una duración, un coro, un estribillo. A veces no, a veces tienen solo estribillo, a veces tienen solo coro. ¿Y tú, Vicente? Yo creo que es un poco lo que dice Gonzalo. Yo elegiría el concepto de la coherencia. En el sentido de que lo que suena tiene que parecerse a lo que te pasó. ¿Ya? ¿Cachai? El primer disco que yo produje a conciencia de que vamos a producir un disco, que fue el Bachata Local Volumen 2, que lo hicimos con Claudio Roja y Pablo Stibicic, yo quería juntar los dos mundos. Es decir, hace 5 años que volví a vivir a Chile y yo quiero que esto se parezca a los 2 lugares. Ajá, Entonces, elijo un bongo y elijo una zampoña. perfecto. Elijo una güira y elijo un charango. ¿Cachai? Y es precisamente por eso, para que en la sonoridad se represente un poco los dos mundos. Po. Entonces Claro. es coherente a lo que a mí me había pasado. Terminamos sonando un poquito como Iyapu, porque es que eso es lo que pasa con la vanguardia, ¿cachai? Yo dije, oye, pero esto es qué increíble, único. Mentira, Iyapu lo hizo en los 90. Exacto. ¿Cachai? Entonces como que esa búsqueda también de la originalidad son puras mentiras. Claro, pero sí, por lo menos encontrar un sello propio, ¿no? Sí, exacto. Honestidad y coherencia. Y así le pondrías, pero ya, si tuviéramos que ponerle un concepto musical al asunto.
Musical. Claro, como dentro de qué género podría instalarse. Yo siento que la cantautoría y la trova latinoamericana, igual los que generan los conceptos musicales son el Son los periodismo, periodistas. son los Pero él periodistas, es son los periodista. músicos. Es los dos. No, yo no soy periodista. ¿Cachai? Entonces, decirlo yo no sabría qué decir. Pero yo creo que la trova, que de antes de la primera década del siglo XX, ha evolucionado hasta llegar al día de hoy. Lo que pasa es que dejaron de hacerle caso a los cantautores, porque se pusieron muy mesiánicos en un momento, eran como se la dieron muy de bacanes y la gente empezó a dejar de creerle, no los culpo. Y pasaron de cantautores latinoamericanos a cantautores latinoamericanos. ¿Cachai? Entonces, pero yo creo que esa corriente sigue su curso, a pesar de que claro, es una cosa pausada. Pero habemos varios como yo, me incluyo, en eso que es la trova americana, en el fondo. Perfecto. ¿Y ustedes creen que los productores musicales, hacia esa gente que se dedica específicamente a hacer eso, creen que tienen un sello propio? O sea, si se puede identificar escuchando como a diversas bandas, esto obvio que lo produjo tal persona. Yo creo que algunos, en algunos casos, en la historia de los productores musicales hay algunos nombres que han dejado como impresas sus, no sé, improntas, por así decirlo, en las canciones. Ejemplos, Gonzalo. No sé, por ejemplo, en los 60 Phil Spector, Claro. que era claro. el gran productor estadounidense que tocaba producía las grabaciones con varios pianos al mismo tiempo, como una orquesta pop. Para que la gente sepa en las casas, ¿qué tipo de cosas produjo Phil Spector? The Ronettes. Bueno, los Ramones también, con justo una así. canción de The Ronettes. Claro, y con una pistola en el estudio, se supone, no. cuando no le hacían caso. No, tremenda esa historia. Funable, totalmente funable. Claro, y es, digamos, un poco una caricatura, pero cómo a veces los productores se pueden imponer por sobre el artista para imprimir su visión de producción. Porque, para resumirlo de alguna forma, el productor musical lo que hace, o lo que debiera hacer, es sacarle el mayor potencial a una canción que está en bruto, por así decirlo. Llega el artista con una canción y el productor piensa ya, ¿cómo podemos sacar el mayor potencial? Esta canción funcionará tal vez solo con guitarra y voz y no necesita nada más. Claro. Y ahí está su potencial. O necesita una orquesta, o necesita algo electrónico. Y ahí hay como un diálogo entre el artista y el productor. Ay, Perdón. No, dale. Sí, y bueno, yo no sé si Vicente ha tenido esa experiencia de trabajar con otros productores Sí. y también producir tus propios discos. Sí, yo siempre estoy metido en la producción de mis discos. El primero que hice fue guitarra sola, guitarra y voz, así que no tiene mayor... Bueno, pero es una decisión también claro. de producción musical. Claro que sí. El segundo fue con una banda tocando en vivo. Cada uno hizo lo que quiso ahí, resultó algo maravilloso, pero no sé si hubo un criterio de producción musical de alguien, entre todos. Y en Chile, el primer disco que hice acá, con Claudio Rojas, lo produjimos los dos sin saber muy bien que estábamos produciéndolo. ¿Cachai? O sea, tomando decisiones. Tomando entre ustedes, decisiones, claro. pero también conociendo, de hecho, hasta el software de edición. ¿Cachai? Y después fuimos donde un productor, Pablo Stipicic, que ahí empecé a entender un poco lo que decía Gonzalo, que hay decisiones trascendentales en donde uno dice, aquí va a explotar. No, de repente no tiene que explotar. ¿Cachai? Una canción también funciona, la empieza a producir el autor cuando la hace. Claro. Cuando elige incluso las letras y las palabras que llevan el coro. Eso, ¿cómo funciona la producción musical? Llega, ¿no es cierto?, el músico con una maqueta. ¿Hasta dónde entra el tema del sello? Yo creo que ha funcionado de diferentes maneras a lo largo de la historia y hoy precisamente está funcionando de una manera que no tiene precedentes. O sea, hoy los autores de las canciones son como 17 personas. Bueno, sí, justamente 17 hablamos de este tema productores. porque sobre todo en la música urbana es donde como que más se le ha dado relevancia al trabajo del productor musical como un integrante más de un proyecto, digamos, ¿no? De una banda. Claro, yo creo que lo que dice Vicente, que ahora se están produciendo discos de manera como nunca antes se había hecho. Exacto. Creo que tiene que ver un poco con que la producción musical de hoy, de la música urbana, entre muchas variables, creo que se entiende primero la producción musical desde un computador. Y Claro. creo que eso es lo primero. Claro. Antes se entendía como músicos tocando. Como un director de la banda. Claro, y cómo podemos potenciar estas creaciones que surgen desde un autor y un instrumento, Claro. generalmente. Ahora todo se plantea de manera como más abstracta, por así decirlo. Y vaya uno a saber qué va a pasar ahora con la inteligencia artificial, que ya hay artistas en Spotify que no existan. Entonces ya ahí de qué estamos hablando, porque
esta conversación se termina en este momento. De ¿cachai? manera abrupta, claro, sí. Claro, ¿qué alcances puede tener la producción musical con la inteligencia artificial? Es algo que todavía es insospechado. Bueno, tiempo atrás un chileno como que hizo unas canciones de Bad Bunny con inteligencia artificial y verdad, las bajó verdad, Bad Bunny sí. porque nada que ver. Y parece que le quedaron buenas. ¿En serio? Que eso es lo peor de todo. Qué Eso es pena, lo no la peor, podemos sí. volver a escuchar. Qué tremendo. ¿Y ustedes cuánto creen que le ha ayudado el género urbano a este fenómeno como el productor musical? Porque en Chile teníamos otros como que eran conocidos, pero quizás no como por el público, propiamente tal, pero sí gente que producía proyectos derechamente. No sé, pienso en gente como Cristian Jaine, ¿cachai? No sé, yo tengo sentimientos encontrados. Como ya voy creciendo, ya no soy joven, empiezo a mirar a mis colegas más jóvenes y hay varios aspectos que no entiendo muy bien. Por ejemplo, la relación con los instrumentos que tienen, que es cada vez más lejana. No tocan instrumentos, entonces como que yo veo que lo que quieren es brillar, ¿cierto? Claro. Ser artistas del espectáculo. Y hay otro que se ocupa de la música. El músico de sesión. Sí, que- y si la canción está en fa mayor, en do menor, en re sostenido, da un poco lo mismo. Pasa a segundo plano el sentido estético de la música. Y eso está bien, está mal, lo podemos discutir, ¿cachai? Pero a mí me tiende a aburrir un poquito. Artistas que van a buscar a la producción musical su sonido. Es decir, hola, productor musical exitoso, quiero sonar como ninguna persona. Haz lo posible. Y el productor lo hace porque el productor es bueno y finalmente termina siendo el real artista, termina siendo el productor. Claro. ¿Cachai? Y la otra persona una cara de un engranaje muchas veces acompañados de un altísimo presupuesto. Ujú. Bueno, ¿y cómo encuentran que está la escena nacional? Hay un montón como de justamente productores chilenos que se han ido a trabajar como al extranjero, que están produciendo como a grandes del mainstream, podríamos decir, en el Artistazo. mundo. Artistazos. Artistazos. Ojalá sacaran disco y hicieran conciertos. Los productores. Sí, po. ¿Y quiénes, por ejemplo? Es que yo soy para los nombres, soy pésimo. Ah, ya. ¿Cachai? Pero por ejemplo, en el mundo urbano tengo dos amigos que son los Super Serious, que es Bastián Herrera y Max Donoso, que son muy talentosos y son un dúo de producción y de mix y trabajan con artistas jóvenes, qué sé yo también estoy loco porque ellos hagan un concierto, pero son muy talentosos, ¿cachai? Claro. Crean sonoridades y así mismo hay chilenos que se han ido a Estados Unidos o Puerto Rico, pero se ponen nombres muy extraños, entonces yo ya no... Es difícil retenerlo. Es difícil retenerlo, Sí. sí. Pero yo creo que tal vez lo que tú comentabas sobre el mundo urbano y la relación con los instrumentos, yo creo que para quienes nos gusta la música desde mucho tiempo y tocamos instrumentos, tal vez es una de las cosas más chocantes y como tú dices, no es ni bien ni mal necesariamente, tiene que ver con una cosa de gusto. Sí, el tiempo, el mundo avanza y van apareciendo nuevas propuestas y ahí uno se sube o no se sube. Por ejemplo, el mundo de las secuencias también. En los shows de la música urbana suenan una infinidad de cosas que no están pasando realmente en ese momento. Claro. Pero a la gente no le importa tanto. A mí el tema del metrónomo en vivo, de la secuencia, me molesta mucho. Pero para mí, en mi música. En el que ellos hagan lo que estimen conveniente nomás. Claro, porque yo me acuerdo, por ejemplo, hace algunos años atrás, si algún artista hubiera subido a un escenario en vivo Claro. y no hubiera tenido ningún músico atrás y estuviera todo grabado, hubiera sido un pequeño escándalo. Oye, pero está haciendo playback. Exacto. no sé. Milli Vanilli. Claro. Por ejemplo. Bueno, ahí se cayó una carrera. Ahí se Que ahora no se habría caído, pero para nada. Para nada, claro. Para nada. Mira, si eso es bueno, si eso es malo, lo vamos a saber en el futuro. El tiempo es el colador, no uno. ¿Y ustedes creen Sí. que estos productores musicales van a pasar finalmente como al frente de la línea, van a ser ellos quienes sean los mayores artistas que lleven? Es que si pensamos eso desde la óptica antigua, sí, Claro. son artistazos. Creadores de estética y de sonidos mortales. Pero quién sabe. Pero igual hay algunos qué va a fenómenos, pasar. no sé, Bizarrap en Argentina, por ejemplo. Ah, es verdad. Sí. Claro. Sí. ¿Él hace cierto. conciertos? Entiendo que sí, entiendo que toca también. Sí, hace conciertos, sí. Sí. Pero sí, es un mundo como en construcción. Claro. Y- Muchas veces hay músicos que parten una carrera y que después se convierten como en productores, ¿o no? Como... Y viceversa. Y viceversa ¿Cómo es también. el caso, por ejemplo, de Francisco Victoria? Que es como productor de otra gente, pero él partió siendo Músico. como músico, Tengo ¿cierto? entendido que él empezó siendo músico. Claro. Y productor también, es que eso también es interesante, como la producción ahora es desde el computador, eso no quiere decir también que todos la hagamos desde el computador, o sea, hay grandes orquestadores y
y arreglistas, instrumentistas, compositores que trabajan a través del computador y eso ayuda, es una herramienta que proporciona facilidades. Francisco, por ejemplo, musicazo. Claro. ¿Cachai? Entonces ahí desde nuestra óptica un poquito más viejuja, no hay problema con el computador, ¿cachai? ¿Es mejor un productor musical que toque instrumentos, entonces? Es que a mí me divierte tocar instrumentos. Yo soy músico porque me gustan los instrumentos, ¿cachai? Entonces yo no concibo la música sin instrumentos. Claro que sí. El computador es un instrumento. Pero es cierto que hay productores musicales que no tocan nada. Claro. Sí. ¿Y ustedes creen que ha ayudado o ha perjudicado el mundo de la música toda esta cosa tan digital? Yo creo que ha sido una herramienta que ha acelerado ciertos procesos. Ya, como la inteligencia artificial. Sí, todo tiene que ser más rápido hoy en día también. Pues. Entonces, pero, por ejemplo, a mí me sigue gustando más la música de antes que la música nueva. Entonces, en ese sentido, es un prejuicio. Claro que sí. Sí, es cierto, sí. Pero ¿Ustedes claro, cómo prefieren un trabajar prejuicio. los procesos? ¿Más lento o más rápido? Lento, tiene que ser lento. a mí me ¿Por qué? gusta... Tiene que ser lento porque los procesos son lentos. Po. O sea, si tú estás en una terapia, entraste a terapia y fuiste 3 veces, ya estoy listo. No, pues no estáis nada listo. no Vaya a funciona repetir así. lo mismo. 2 años No, después te va a pasar la misma lecera. y la música es un arte y una ciencia milenaria que necesita sus procesos. Po. Claro que sí. Cocinar la música también Sí. es algo muy rico. Una carne mechada en 15 minutos. Po. No, pues loco. Cocción lenta, cocción Sí, po. lenta. La música es de cocción lenta. Sí, pues, total. Sí. Oye, ya, top 3 de productores musicales favoritos. Brian Wilson, Ay, sí. Magnífico. George Martin. Muy bien, arte, claro. Christian Heine. muy bien. Más. ¿Sí? Top 3 de cada uno. Javier Barría y Claudio Rojas con los que hice mi último disco. Ah, bacán. Y Phil Spector, yo creo. Muy bien. Pablo Stipicic. Pablo Stipis. ¿Nadie va a mencionar a Rick Rubin? Bueno, ese es un ejemplo. Lo mencionan de- demasiado. Lo mencionan demasiado. Oye, que tiene un libro muy bonito. Sí. El Ese es un ejemplo de un productor que no toca ningún instrumento, Ajá. por ejemplo, y que él se jacta de alguna manera de eso, no sé si ya como vendiéndole un poco, pero se jacta como que yo no toco ningún instrumento, no tengo la necesidad de tocar instrumento, pero yo tengo un buen gusto Claro. para poder guiar. Tengo un una sentido canción. estético en el fondo, ¿no? Bueno, acá tenemos al Chalo Chalo González. Claro que sí. Que claro, que ahí son producciones desde la ingeniería. Chalo es tan buen ingeniero que puede, desde la técnica, ¿no? Desde cómo suena algo, más que de claro, tocar un tomar instrumento. decisiones trascendentales a la hora de grabar algo. Claro que sí. Porque grabar una guitarra, una simple guitarra acústica, por así decirlo, puede sonar de mil maneras, Exacto. dependiendo de cómo instalas los micrófonos, si la grabas de manera más ambiental o con una cápsula. Todo tiene una variante en el sonido y eso construye estéticas también en la Claro que música. sí. Oye, vamos al lado musical de Vicente Cifuentes. Tú contaste delante, como parte de tu biografía musical, que te fuiste a vivir fuera por asuntos familiares y volviste el año 2013 a Chile. ¿Y cómo fue recibida tu música en ese momento? ¿Tú ya venías con esta mezcla o...? Sí, la pretendía. O sea, más que quería, ya lo era. Yo, ¿cachai? Ya era una mezcla. Entonces empecé a desarrollarla con músicos que fui conociendo y en ese tiempo, que no fue hace tanto, o sea, fue hace 10 años, 12. 12. No, hablar de bachata no era tan simple como No, pero estaba entrando la bachata fuertemente a Chile estaba como en otros entrando- exponentes más sí, pop, quizás. Sí, pero a través de Aventura y Romeo Santos, que siempre han sido menoscabados por razones clasistas finalmente. Totalmente, claro. ¿Cachai? Entonces al yo decir bachata, era una incoherencia total. ¿Por qué? Porque yo iba a hacer bachatas. No se sabía tanto que la bachata era dominicana, que era parte del folclore que latinoamericano, absolutamente, tal como el vals peruano. La bachata tiene un espacio, ¿cachai? Y yo intenté, y sigo intentando, que la vean de esa manera. Hoy ya se ve así, pero puertas se cerraron por eso. ¿En serio? ¿Qué Sí. puerta? De lugares, de la música en vivo de Santiago. Claro, como que no era posible. No, tocar. aquí no se hace bachata. Ya. Oye, ¿y ¿Cachai? producir una bachata es muy distinto a producir otras canciones? ¿Otro género, digamos? ¿Qué elementos confluyen al momento? Necesitáis un bongocero y un curero que toquen como es. ¿Y a dónde los conseguiste eso? No, al principio, Acá en Chile. Sí, acá en Chile. al principio seguí grabando las percusiones allá. ¿En serio? Y toda el ¿Con resto de las amigos de cochinadas, sí, pues, el resto de las cochinadas las grabamos acá. La experticia estaba Sí, allá, claro. pero después fuimos armando banda, fuimos armando grupo
y armamos como éramos como una especie de escuelita de bachata. Pasaron varios percus por el conjunto de ese tiempo y grabó, por ejemplo, la Kim Richards, percusionista chilena, grabó varios bongos. Y muy bien, Mati Santos también grabó varias maracas y varias cuiras. Y sonó muy lindo. Qué bacán. Oye, Gonzalo, tú por primera vez te has pasado un poco al lado de la producción musical. Ya sabemos que con Matorral el productor ahí es Felipe Cadenazo, pero tú también has colaborado, pero ahora estás produciendo un proyecto de una banda nueva. Claro, esa banda se llama Antes que Disparen. Y fue todo un desafío porque la verdad fue una invitación que ellos me hicieron para producir sus primeras canciones. Entonces uno tiene igual una responsabilidad. Yo no tengo el entrenamiento de un productor musical, si bien lo he teorizado por muchos años, pero nunca lo he llevado a la práctica y ahí, digamos, se pone, digamos, como en concreto todo lo que tiene en teoría. Ok, están estas canciones, ¿cómo le saco el mayor provecho? Es primera vez que estos artistas nuevos están grabando sus canciones. Cómo respeto también su idea de la música sin ser tan invasivo, porque un productor yo creo que tiene que ser un poco... Un poco invasivo. Es que hay de todo, así como editores en la literatura también. O sea, exacto, algunos pueden... ¿Tú has leído las versiones originales de Raymond Carver, por ejemplo? No. Los cuentos, ¿no? Raymond Carver tiene esos cuentos que todos conocemos que son una maravilla y tiene unas versiones originales sin pasar por el editor. Y uno dice, chuta, Son bien ¿quién es el distintas. talentoso? ¿Raymond Carver o el editor? No, es que es impresionante, porque todo lo que el editor deja como en suspenso en los cuentos de Raymond Carver, que son como la gran gracia, como de no cerrar esos finales, Raymond Carver como que los cerraba. Entonces era el editor el que... Bueno, ese... Un poco lo que decían, ¿quién es el artista finalmente? De repente el productor que logró que trascienda la obra o la obra en sí. Porque hoy en día también eso de pasar por alto o de no menoscabar la obra del artista, que viene en bruto, o a veces ya es una maravilla a capela, ¿cachai? O sea, las barras de fútbol cantan las canciones a capela y funcionan, Sí. ¿cachai? Entonces, en ese sentido, también hay procesos de producción donde el productor dice, oye, pero un coro más, o esta estrofa mejor no la... A mí me han sacado estrofas. Yo hice un disco en México que fue una experiencia de lo humano, fue lindo, pero trabajar con un sello gringo que fue bien terrible. Es decir, no, la canción está buena, pero la letra no. ¿La puedes hacer de nuevo? Wow. Ah, Y en ese, sí, y en ese sentido te decís como que, ¡ay! Y nombraba, no sé, a mi Pero un perrito. golpe a la ponte tú. autoestima así. Sí, Tremendo. y tú tenías ahí dos opciones, es decir, mandarlo a freír mono o decir, agachar la cabeza e ir a escribir. ¿Y qué hiciste tú? Fui a escribir, Muy bien. sí, y volví, les encantó. Pero, por ejemplo, esa canción a mí no me... ¿Y funcionó? No, ¿qué es que funcione? Claro, eso. La pregunta es, ¿qué es que funcione? O sea, a me mí imagino... no me funcionó. Ya, pero De ves, hecho, es un disco completo que yo como que tengo así... ¿qué disco es? Se llama Las Grabaciones en México. Ya. ¿Y le fue bien ese disco No. allá? Tampoco. No, o sea, no le fue, tampoco... no le fue Quizás ni no bien fue un allá buen ni bien match, aquí. po, entre tú y los po. productores. Exacto. Por eso es una línea bien delgada. Bueno, muchos rockeros clásicos comentaban eso, que por ejemplo en los años 60 en Estados Unidos, los productores y los dueños de los sellos discográficos era gente muy mayor que solo quería hacer plata, digamos, Claro. y con todo lo que está pasando con el rock. Entonces le decía a los músicos, graben lo que quieran, hagan lo que quieran, si esta cuestión está en la onda del rock y le va a ir bien. Pero una generación después, cuando ya estaban en el poder ejecutivos que eran más jóvenes, decían, no, el rock no es así. Y ustedes tienen que cortar esto y hacer un coro. Pero muchos rockeros, no sé, como Iggy Pop, ponte tú, decían que cuando partió esta cuestión ellos podían hacer lo que quisieran. Claro. Y funcionaba, y funcionaba. Como todo, quizás después se empezó como a profesionalizar, entre comillas. Claro, de algún modo, claro. La plata. También. Claro, Oye, verdad. y Vicente, tú aparte de producir tus propios discos, ¿has producido a otras bandas y cosas? ¿A Sí, quiénes? he participado en producciones, por ejemplo, de Alexis Venegas, que cantautor nacional, que quiso hacer unas bachatas y me llamó a mí para que las produjéramos. Adri Stuben, su primer EP, participé en la producción de esas canciones lindísimas. Y hartas cosas, y de diferentes tipos de música. Me entretiene, eso sí, me ocupa tiempo mental y a veces como que yo soy malo como para los procesos largos que no son míos. Medio un poquito...
egoísta en ese sentido. Y Pero es cierto que uno tiene que Sí. estar realmente imbuido es que del sí, proceso. si no, no sirve, pues, si no lo estáis haciendo a media, ¿cachai? Y ahí es fome. Es verdad, uno tiene que estar como dentro del proceso, Sí. no diría a tiempo completo, pero en los casi. ensayos, claro, porque de repente pueden aparecer cosas que a lo mejor te dicen, oye, Totalmente, y cuando a veces uno sugiere como productor a un artista, mira, quiero hacer este cambio, pero quiero probarlo, o sea, Claro. en mi caso, quiero probarlo en vivo, Claro. quiero probarlo tocando, no solo en el computador. Entonces Sí, claro. es un proceso largo. sí, porque imagino que es una banda que no solamente quiere sacar estas 3 canciones, sino que quieren tocar en vivo en algún También quiere momento. tocar en vivo. ¿Sabes? Pero la expectativa era una producción siempre altísima. Y ahí viene como otro proceso también, que es el tocar en vivo, que Gustavo Santaolalla creo que decía que los discos son como las películas Claro. y el show en vivo es como la obra de teatro. ¿Cómo? El show en vivo es la obra de teatro. Exacto. Perfecto. El disco y la película Son productos distintos al final. son distintos. Sí, el disco nuevo que va a empezar a salir ahora el 4 de septiembre, que lo produjo Javier Barría, Claudio Rojas, bueno, y yo también, está producido en el estudio, ¿cierto? Y estamos ensayando ya con la banda, que es una banda nueva. Y ¿Y ahí ellos, por ejemplo, están tenemos- metidos en estos ensayos para empezar a tocar el disco? Sí, pues estamos ensayando el disco, pero empieza a armarse otra vida sonora de las canciones, que es parecido, pero no es igual. Ya. Y tú no puedes ser tampoco tan rígido en el sentido de, oye, pero así no suena el disco. Porque es otro momento, ¿cachai? Claro, pero la pregunta es si estos productores, Javier Barría y ¿quién es el otro? Y Claudio. Y Claudio. Claudio, el guitarrista de la banda. Ah, ya, entonces sí están involucrados en el proceso de Sí, ensayar en vivo. ¿Y exacto. Javier también? No, Javier no está... Javier solo en el estudio. Javier solo en el estudio. Ah, mira qué interesante. Interesante, llevarlo al en vivo es otra cosa. Y claro, Sí. como tú dices, no hay para qué aferrarse tanto No. a la grabación, son procesos distintos. Exacto. Aunque a veces hay gente que trata de recrearlo muy fielmente lo que se escucha en el disco, pero yo siento siempre que no tiene tanto sentido. Claro, una lucha perdida esa. Y en la experiencia de sus propios proyectos, ¿cómo es ese cambio del disco al en vivo? ¿Es demasiado grande la brecha o...? Yo ¿O creo ustedes tratan de mantenerlo? yo creo que tiene que ser grande la brecha, si Ya. son momentos diferentes, son a veces tú grabaste el bajo, tú grabaste la guitarra, tú grabaste el bongo, ¿cachai? Yo escucho, por ejemplo, una canción que voy a cantar la próxima semana con un colega, yo grabé el bongo, la maraca, una guitarra y el bajo. Claro, no puedes Entonces, hacer todo y eso después al la mismo fuimos a tiempo, ensayar en con la vivo. banda y claro, suena otra cosa. Claro. Entonces pretender que suene igual al ¿Qué disco. colega es? Max Tupper. ¿Y dónde, cuándo? Es una sesión en vivo que va a ser en estudio vinilo. Ah, Yo voy a cantar esa canción. En eso. Oye, se nos está acabando el tiempo, así es que es el reloj de momento arena. para que ustedes nos recomienden cosas que están viendo, leyendo o escuchando. Quiero yo recomendar música muy vieja, pero el Plantasia, el disco Plantasia de Mort Garson, que es una joyita de la música electrónica, un canadiense que le hizo un disco no a los seres humanos, sino a las plantas. Y se llama Plantasia, Plantasia. ¿con S o con C? Con S. Con S, lo vamos a buscar. Es maravilloso. ¿En serio? Sí. Hoy lo voy a escuchar. Yo también estoy escuchando un disco antiguo en estos días porque en mi casa nevó mucho. Ah, Ay, verdad que vive en el Arrayán, Gonzalo Planeta. Entonces estaba blanco, 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 como la Navidad al otro lado del mundo. Entonces nos pusimos a escuchar un disco de Navidad, que es el trío de Vince Guaraldi, ¿Ya? tocando el especial de Navidad de Charlie Brown. Ay, qué lindo. Así que ahí lo pusimos en el Mándamelo tornamesa. para... Yo siempre pongo música navideña para mis navidades. Te lo envío porque Mándamelo. parece que viene otra nevazón. Y Entonces ahora ahí- ya como que ya me di vuelta a todas esas selecciones indie, navideñas. Te lo envío, muy entretenido. Ya, próximas fechas de Vicente Cifuentes. 6 de septiembre, Festival Don Lorenzo. Nos vamos a tomar un taller mecánico en 10 de julio Genial. con Pedro Piedra, nosotros presentando el disco nuevo, de la ¿Cómo se llama el Selva disco Trío, nuevo? Vichy, Vichy. de la Selva Trío y el grupo Macedonia que debuta, que es un trío de... Un trío escolar de Pedro Piedra. Exacto. casi. Pedro Piedra y sus amigos del colegio, que son Jorge de la Selva y Federico Daneman. Y tenemos mucha expectativa, la verdad, de esa noche. Buenísimo. ¿Y Gonzalo? ¿No tiene fecha todavía esta banda? No. Fecha no, todavía no. ¿Matorral va a tocar en algún momento? Sí. Y fuera de Chile también, pero no puedo adelantarlo todavía. Pero el segundo semestre. Sí. Bueno, ya estamos en el segundo Sí, semestre. sí. ¿Cuándo? En un par de meses más, pero ahí Ahí en las hay que redes seguir sociales las redes de sociales. Matorral. Vamos Sí, a estar atentos entonces. así es. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Sí. El reloj de arena. Sí. Pueden ver todos los capítulos de esta temporada que ya se acabó, 22 capítulos en YouTube. Así que nada, pues muchas gracias por venir, Gonzalo. Muchas gracias por haberte tenido nuevamente como columnista en el programa también. Un toda la placer. temporada. Vicente,
Una pena que este sea el último programa, pero ojalá que tengamos otra temporada y que puedas venir a tocar. Sí, voy a estar Me encantaría atento. escucharte. Muchas gracias. Eso, gracias a ustedes por habernos acompañado esta temporada. Recuerde que puede ver todos los capítulos de La Hora que no existe en YouTube, puede escucharlo en Spotify, en Apple Music y eso. Hasta, ojalá, una próxima temporada. Chao, chao. Más conversación, más entretención, más cultura. Aquí termina el podcast donde todo puede pasar. La hora que no existe. El podcast de Hora 25.